Bienvenidos, una noche más, a Misteria. Hoy nos adentramos en uno de los errores judiciales más sonados y dolorosos de la historia criminal de España. Un caso que conmocionó a un país entero, y cuya verdad tardó demasiado tiempo en ser revelada. Hablamos del caso Wanning-Hoff, la historia de Rocío, de Dolores, y de cómo la sed de justicia puede cegar a la verdad. La noche de la desaparición. Estamos en Mijas, un hermoso municipio de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. El año es 1999. Es una zona de vida tranquila, sol y turismo. Rocío Wanning-Hoff Hornos es una joven de 19 años, vive con su madre, Alicia Hornos, y con sus dos hermanos. Rocío es descrita como una chica vital, sociable, con planes de futuro. La noche del 9 de octubre de 1999, es festivo en Mijas, hay ferias. Rocío ha quedado con su novio, Jorge. Sobre las 10:30 de la noche, Rocío sale de su casa, en la urbanización La Cala de Mijas. La casa está cerca de la carretera de Fuengirola, la A7. Va a pie, camina unos 500 metros hasta la parada del autobús que la llevará a la feria de Fuengirola. Rocío no llega a esa parada. De hecho, no llega a su destino. La última persona que la ve con vida es una pareja, que asegura haberla visto cruzar un paso subterráneo junto a la carretera, dirigiéndose hacia el autobús. Después de eso, el silencio. Jorge, su novio, la espera en vano. Alicia Hornos, la madre, no se preocupa de inmediato. Es una chica joven, es fiesta, es normal que se retrase. Pero a medida que pasan las horas, y Rocío no da señales de vida, la preocupación se convierte en pánico. A la mañana siguiente, el 10 de octubre, la familia denuncia su desaparición. La Guardia Civil inicia la búsqueda. La zona es extensa, con mucha vegetación y urbanizaciones. En un primer momento, se considera la posibilidad de una fuga voluntaria, aunque la familia lo descarta categóricamente. Rocío no se iría sin avisar. 5 días después de la desaparición, el 14 de octubre, se encuentra la primera pista, un vecino de la zona, cerca de la urbanización Angel de Miraflores, a pocos metros de donde Rocío fue vista por última vez, descubre algo. Son las zapatillas deportivas, una camisa de tirantes blanca, y el sujetador de Rocío, están dobladas, arrojadas en un terraplén junto a una pista forestal. No hay rastros de lucha, no hay sangre. Este hallazgo descarta la fuga, y confirma los peores temores. A Rocío le ha pasado algo grave. La investigación se centra a partir de este momento en la hipótesis de un secuestro, o un crimen violento. La búsqueda se intensifica, cientos de voluntarios rastrean la zona, la presión mediática comienza a crecer, aunque todavía de forma incipiente. El 2 de noviembre de 1999, 24 días después de la desaparición, la tragedia se confirma. Unos operarios de limpieza que trabajan cerca de la urbanización Altos del Rodeo, a 25 kilómetros de donde se encontró la ropa, descubren un cadáver. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición, es Rocío Wanning-Hoff. La autopsia revela que la joven fue apuñalada 9 veces, con una precisión brutal, especialmente en la espalda y el tórax. La causa de la muerte fue una hemorragia masiva, provocada por las heridas. El arma homicida no aparece. La escena del crimen, donde fue encontrada la ropa, y el lugar del hallazgo del cuerpo, están separados por una gran distancia. Esto sugiere que el asesino o asesinos, se deshicieron del cuerpo después del crimen, e intentaron ocultar las evidencias. La Guardia Civil tiene ahora un crimen, pero no tiene un sospechoso. La teoría del crimen pasional y Dolores Vázquez. La investigación se estanca durante meses. Se barajan múltiples hipótesis. Un robo frustrado, un asesino en serie, un ajuste de cuentas. Pero la brutalidad y la falta de móvil, orientan a los investigadores hacia un crimen de índole personal. Es aquí donde entra en escena una figura clave, Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, o Loli, como era conocida, era la expareja de la madre de Rocío, Alicia Hornos. Su relación había terminado hacía unos años, pero Loli mantenía un vínculo estrecho con la familia, y había vivido con ellos. Era, de hecho, una figura casi materna para Rocío. A medida que avanza el año 2000,
La presión mediática sobre el caso es insoportable. La opinión pública demanda resultados. La familia de Rocío, especialmente Alicia Hornos, comienza a dirigir sutilmente la atención hacia Dolores Vázquez. El argumento era simple, y se basaba en la personalidad de Dolores. Loli era una mujer de carácter fuerte, independiente, con una forma de ser que contrastaba con los estándares tradicionales, de la época y del lugar. Su aspecto, su actitud, su falta de efusividad en público, eran vistos como fríos o calculadores. La Guardia Civil comienza a fijarse en Dolores Vázquez. El móvil que se articula es la venganza, una venganza dirigida hacia Alicia Hornos, utilizando a su hija Rocío como instrumento. ¿Y qué pruebas había contra Dolores Vázquez? Prácticamente ninguna. La acusación se basa en una serie de indicios débiles, y en el prejuicio social. El más importante de estos indicios era el testimonio de una vecina, que aseguró haber visto un vehículo similar al de Dolores Vázquez, cerca del lugar de la desaparición. Sin embargo, la descripción del vehículo era vaga, y la vecina cambió su versión varias veces. Otro factor clave fue la actitud de Dolores durante las entrevistas. Su calma, su racionalidad, eran interpretadas por los investigadores, y los medios de comunicación, como una máscara, para ocultar su culpabilidad. Su orientación sexual también jugó un papel, en el clima de sospecha. El 7 de septiembre del año 2000, casi un año después del crimen, Dolores Vázquez es detenida. Los medios de comunicación se lanzan sobre el caso con una ferocidad inaudita. Antes de que se celebre el juicio, la opinión pública ya ha dictado sentencia. Dolores Vázquez es, para la mayoría, la asesina de Mijas. La presión social y mediática sobre el tribunal era palpable, incluso antes de que el jurado popular tomara asiento. El juicio y la condena. El juicio contra Dolores Vázquez comienza en el año 2001, en la Audiencia Provincial de Málaga. La Fiscalía y la acusación particular, representada por la familia Hornos, construyen un caso puramente indiciario. No hay arma, no hay confesión, y lo más importante, no hay ADN que la vincule con Rocío o con la escena del crimen. El elemento central de la acusación es el famoso crimen pasional, argumentando que Dolores Vázquez, celosa y resentida por el fin de su relación con Alicia, planeó un asesinato metódico, para causar el máximo dolor. La defensa de Dolores Vázquez lucha contra la corriente, subrayan la falta absoluta de pruebas materiales. El jurado, sin embargo, está expuesto a la intensa campaña mediática, que ha prejuzgado a la acusada. El veredicto llega el 25 de septiembre de 2001. El jurado popular declara a Dolores Vázquez, culpable de asesinato por unanimidad. La sentencia se dicta poco después, 15 años de prisión, por el asesinato de Rocío Wanninghoff. Dolores Vázquez, siempre manteniendo su inocencia, ingresa en prisión. Su condena es un ejemplo de cómo los prejuicios, el carácter, y la apariencia pueden pesar más que la evidencia forense, en un sistema de jurado popular. Los recursos presentados por la defensa son rechazados. El caso está cerrado, se ha hecho justicia. O eso es lo que el país creía. El segundo crimen y el giro inesperado. La historia de Rocío Wanninghoff parecía haber terminado con la condena de Dolores Vázquez. Pero la justicia, a veces, escribe guiones inesperados. 2 años después, el 14 de agosto de 2003, la tragedia golpea de nuevo a la Costa del Sol, a escasos kilómetros de Mijas. Sonia Caravantes, una joven de 17 años de la vecina localidad de Coín, desaparece después de asistir a la feria local. Su cuerpo es encontrado 5 días después, el 19 de agosto, en un descampado a las afueras de Coín. Había sido agredida sexualmente y asesinada, mediante estrangulamiento. La conmoción es inmediata. 2 jóvenes, 2 crímenes en la misma zona, con un patrón de violencia extremo. La Guardia Civil y la Policía Nacional inician una investigación conjunta. Durante la autopsia del cuerpo de Sonia Caravantes, los forenses hallan una muestra biológica, ADN, un perfil genético masculino desconocido, presumiblemente del asesino. Es aquí donde se produce el giro que destrozaría la sentencia de Mijas. La policía, de manera rutinaria, decide cotejar este perfil de ADN
con las muestras que se guardaban en el archivo de casos no resueltos. Y se produce la coincidencia. El perfil genético de aquel hombre desconocido coincide con una muestra de ADN, encontrada en la zona donde se hallaron las pertenencias de Rocío Wanninghoff en 1999. Un vello púbico, encontrado cerca de la ropa de Rocío, que en su momento no se consideró concluyente, contenía el mismo código genético que el semen hallado en el cuerpo de Sonia Caravantes. Esto significaba una de dos cosas: o Dolores Vázquez tenía un cómplice con el mismo ADN, o Dolores Vázquez era inocente, y el asesino de Rocío Wanninghoff era el mismo hombre que acababa de matar a Sonia Caravantes. La conclusión era devastadora para el sistema judicial. Dolores Vázquez estaba en prisión por un crimen que no cometió. La captura de Tony King. La investigación se centra de inmediato en la búsqueda de este perfil genético. Se despliega una de las mayores operaciones policiales de la historia reciente de España. La clave del éxito reside en la colaboración internacional. El ADN es cotejado con bases de datos de otros países, especialmente Reino Unido, ya que la Costa del Sol tiene una importante comunidad británica. El ADN resulta ser el de un ciudadano británico, Robert Graham, también conocido como Tony Alexander King. Tony King era un ex convicto británico, con un historial de delitos sexuales y de agresiones en su país natal. Había llegado a España, buscando, supuestamente, un nuevo comienzo, pero en realidad, había continuado su patrón criminal. El 7 de septiembre de 2003, exactamente 3 años después del arresto de Dolores Vázquez, Tony King es detenido en el municipio de Alhaurín el Grande. El hombre, acorralado por las pruebas de ADN, confiesa rápidamente el asesinato de Sonia Caravantes, pero al ser interrogado sobre el crimen de Rocío Wanninghoff, lo niega. No obstante, la presión de las pruebas científicas, y la conexión irrefutable del vello púbico, son demasiado fuertes. Tony King acaba confesando su participación en la muerte de Rocío. Su versión de los hechos es que no tuvo intención de matar a Rocío. Asegura que la abordó, en el camino a la parada del autobús, y que después de un forcejeo, la apuñaló en un acto de pánico. La confesión de Tony King, y la evidencia del ADN, significan una sola cosa para Dolores Vázquez: la exoneración y el precio de la justicia. El 2 de septiembre de 2003, con la confesión y el ADN de Tony King en la mano, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula la sentencia contra Dolores Vázquez. Dolores Vázquez queda en libertad, después de pasar 519 días en prisión, casi 1 año y medio, de su vida robado, por un error judicial monumental. Al salir de la cárcel, Dolores Vázquez se encontró con un país que había pasado de verla como la monstruosa asesina, a verla como la víctima de un error atroz. Sin embargo, la exoneración no fue el final de su calvario. El estigma social, la destrucción de su reputación, y el daño psicológico eran irreparables. El juicio a Tony King, por su parte, se centró en la prueba científica. Fue declarado culpable del asesinato de Sonia Caravantes, y de la violación y asesinato de Rocío Wanninghoff, en juicios separados. Fue condenado a un total de 36 años de prisión. El caso Wanninghoff dejó al descubierto graves deficiencias en la investigación inicial, la falta de rigor policial, la excesiva confianza en la prueba indiciaria, y la tremenda influencia de la prensa sobre el jurado, fueron factores determinantes en la condena de una inocente. La familia de Rocío, aunque aliviada al saber quién era el verdadero asesino, tuvo que enfrentarse a la dolorosa verdad de que habían participado activamente en la condena de una persona inocente. La reflexión final: el caso Wanninghoff es un recordatorio sombrío de que la presunción de inocencia es el pilar de un Estado de Derecho. La historia de Rocío y Sonia nos recuerda el horror del crimen, pero la historia de Dolores Vázquez nos recuerda el horror del error y el peligro del prejuicio. El ADN, la huella biológica, fue el único testigo mudo e irrefutable que pudo desenmascarar al verdadero culpable y devolver la libertad a la persona equivocadamente condenada. Dolores Vázquez siempre ha sostenido que la justicia nunca fue reparada por completo. Los años que pasó en prisión y el linchamiento mediático son una herida que nunca cerrará.
El caso Wanninghoff no solo es true crime, es una lección sobre cómo buscamos monstruos, y a veces, los creamos. Y con esto, cerramos el expediente por hoy. Gracias por acompañarnos en Misteria, nos vemos en el próximo caso. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta. Así ayudarás a que más personas descubran la historia detrás de cada misterio. No te pierdas el próximo episodio de Misteria. Córdoba, 2011. Un padre lleva a sus 2 hijos a pasar una tarde de juegos. Horas después, desaparecen sin dejar rastro. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, se transformó en uno de los juicios más duros y escalofriantes de la historia reciente de España. Mentiras, fuego y silencio. Un triángulo que ocultó la verdad durante meses. Misteria, el caso Bretón. Cuando el amor se convierte en venganza, ni la justicia encuentra consuelo.